A 2 gemelos negros se les negó el embarque por llevar trenzas. El agente de la puerta se burló. No merecen primera clase. Segundos después, su padre hizo una llamada al presidente. Lo que sucede después los dejará sin palabras. Se burló de 2 hermanos, diciendo que no merecían un asiento en primera clase por su pelo. Suscríbete si crees que nadie está por encima de la ley. Esas trenzas no son para primera clase. Las palabras cayeron como una bofetada al aire, cortantes, desagradables y totalmente fuera de lugar en la silenciosa eficiencia de la puerta 12B del Aeropuerto Internacional de Eastport. La terminal bullía con el zumbido habitual de maletas con ruedas, anuncios de la puerta y conversaciones a medias. Pero para Khalil y Darius Winter, el mundo se había reducido a un solo hombre y su mirada penetrante. Victor Hearn, el alto y pálido agente de la puerta, con un uniforme azul marino planchado, ni siquiera había mirado sus billetes antes de hablar. Sus ojos entrecerrados recorrieron a los gemelos de pies a cabeza, deteniéndose en sus largas trenzas cuidadosamente peinadas. Llevaba una placa identificativa que brillaba bajo las luces fluorescentes y una sonrisa burlona que no llegaba a sus ojos. Khalil sintió una extraña mezcla de confusión y furia comenzar a agitarse en su pecho. Extendió su tarjeta de embarque, intentando mantener la voz firme. Estamos en el tren de las 10:20 a Bryson City. Primera clase. Víctor no tomó el billete. En cambio, se inclinó ligeramente hacia adelante, con la voz siseante, solo para ellos. Los negros como ustedes no merecen esos asientos. Darius respiró hondo a su lado, con los hombros tensos, bajo su impecable chaqueta de viaje gris. Khalil se tensó. Su instinto le gritaba que reaccionara, que dijera algo, que hiciera algo, pero captó el leve giro de cabeza de su hermano, la advertencia susurrada: mantengamos la calma. Detrás de ellos se había empezado a formar una fila, pasajeros revisando sus teléfonos con indiferencia, ajustando su equipaje de mano, ajenos al fuego que se desataba en la parte delantera. Víctor se enderezó y pasó la mano por el escáner, sin apartar la vista de los suyos. La máquina emitió un pitido sordo, seguido de una luz roja intermitente. Parece que sus billetes no son válidos después de todo, dijo, lo suficientemente alto para que otros lo oyeran. Su tono era falsamente alegre, impregnado de burla. Estaban reservados hace 2 meses, dijo Darius con voz serena, como el cristal templado. Pagados al contado. Víctor se encogió de hombros. Quizás hubo una confusión. Pasa todo el tiempo. Tendrás que hacerte a un lado. Khalil apretó los puños involuntariamente. Sintió la correa de cuero de su mochila clavándose en la palma de la mano mientras intentaba contener la ira. No allí. No así. No era un retraso cualquiera. Era personal. El vuelo que debían abordar, asientos 2A y 2B, justo detrás de la cabina, se les escapaba no por cuestiones logísticas, sino por algo mucho peor. Ni siquiera los escaneaste, dijo Khalil en voz baja, pero su voz se oyó. La sonrisa de Víctor se desvaneció solo por un segundo. Más pasajeros empezaban a darse cuenta. Un hombre de mediana edad con una bufanda roja se salió de la fila y miró a los chicos y a la gente de la puerta. Un niño pequeño detrás de él le preguntó a su padre algo sobre ¿por qué esos tipos no se llevan bien? Pero el padre lo silenció rápidamente. La sonrisa de Víctor se torció. Chicos, pueden hacerse a un lado o armar un escándalo. Ustedes deciden. La tensión era densa ahora, una densa niebla que se cernía sobre cada respiración. Darius se acercó a su hermano, mirando a un lado y a otro. Deberíamos llamarlo, dijo en voz baja. Khalil dudó. ¿Estás seguro? Nos dijo que esto pasaría algún día, respondió Darius, sacando el teléfono de la chaqueta. A ver qué hacen cuando se den cuenta de que no somos cualquiera. Khalil asintió lentamente, con la mandíbula apretada. Su padre, Samuel Winter, les había advertido de esto. Los había entrenado, en momentos tranquilos durante la cena o durante largos paseos, para el día en que el mundo intentara encasillarlos en un lugar más pequeño del que les correspondía, no solo por su edad, no solo por su piel, sino porque gente como Víctor vivía tras escritorios con una autoridad silenciosa y un corazón horrible. Las manos de Darius temblaban al marcar. Su pulgar se mantuvo en el aire un instante antes de pulsar «llamar a papá».
Víctor, observando divertido, hizo una mueca de desprecio. «Llamar a tu padre. ¿Qué va a hacer comprarte buenos modales?» La línea conectó. «¿Papá?» La voz de Darius se quebró levemente. «Te necesitamos, ahora mismo». Khalil permaneció de pie junto a él como una estatua, con la mirada clavada en Víctor. El hombre seguía pareciendo divertido, como si fuera una broma que ya conocía. Pero Khalil notó que algunos pasajeros sacaban sus teléfonos, grabando sutilmente, con rostros que oscilaban entre la curiosidad y la preocupación. «Nos niegan el embarque», dijo Darius al teléfono. Dijo que no pertenecíamos aquí. Una pausa. «Sí, exactamente así». Khalil pudo oír el cambio en la voz de su padre a través del altavoz, aunque no entendía las palabras. Tranquilo, concentrado, peligroso en su quietud. «Dijo que nos quedáramos aquí», susurró Darius terminando la llamada. Víctor dio un largo suspiro teatral. «Si ya terminaste con tu pequeña actuación, hay clientes que pagan esperándote». Fue entonces cuando apareció un segundo hombre, un supervisor de aeropuerto uniformado llamado Carl Bexley, alto, canoso, con portapapeles en mano. Observó la escena con una mirada experta. «¿Qué pasa?», preguntó en tono neutral. Víctor hizo un gesto perezoso. «Están causando un retraso. Dijeron que tenían billetes de primera clase. No facturaron». Khalil dio un paso al frente. «Tenemos billetes válidos. Nunca los escaneó», dijo. Carl levantó una mano. «Seguro que es un malentendido, pero no armemos un escándalo, ¿de acuerdo? Tenemos estándares de apariencia y...» No terminó la frase. La frase quedó allí, pesada y ofensiva. Darius susurró. «¿Estándares de apariencia?» Khalil los miró a ambos, con algo en su interior endureciéndose. Miró a su alrededor. Decenas de desconocidos los observaban. Algunos intentaron apartar la mirada, otros no se molestaron. Khalil respiró por la nariz, lento y controlado. «Se arrepentirá de cada palabra», murmuró, lo suficientemente alto como para que Darius lo oyera. Y en algún lugar fuera de la terminal, una lujosa camioneta negra acababa de entrar en la fila de espera del aeropuerto. El hombre que salía no era solo un padre. Era el único hombre con el que Víctor Horn desearía no haberse cruzado nunca. Lo que empezó como un viaje a una competición se estaba convirtiendo en una batalla por la dignidad. El pulgar de Darius temblaba contra la pantalla de cristal de su teléfono al desbloquearlo. Cada segundo se arrastraba como un peso en su pecho. El corazón le latía con fuerza en los oídos, no por miedo, sino por una incredulidad latente ante lo que realmente estaba sucediendo. Un agente de la puerta acababa de decirles a él y a su hermano gemelo que no debían viajar en primera clase por su pelo. Le temblaban los dedos al buscar el número de su padre, pero pulsó «llamar», sin dudarlo. Tras él, la fila de pasajeros empezó a crecer. Algunos se impacientaban, otros sentían curiosidad, pero nadie comprendía del todo la magnitud de lo que acababa de ocurrir. A su lado, Khalil permanecía rígido, con la mirada fija en Víctor Horn, el portero que les había negado el embarque. Víctor tenía una expresión de suficiencia, los brazos cruzados y la postura relajada, como quien cree haber cumplido con su deber rutinario. Khalil apretó los puños a los costados, con las uñas clavadas en las palmas. Ardía por dentro, ardía con el peso del insulto, con el escozor del despido, y sin embargo, no habló. Todavía no. ¿Hola? Se escuchó la voz al otro lado de la línea, tranquila, serena, con una gravedad que podía cambiar el tono de cualquier conversación. «Papá», dijo Darius en voz baja pero firme. «No nos dejan embarcar», dijo que nuestras trenzas no son para primera clase». Hubo un silencio momentáneo. Entonces llegó la respuesta de Samuel Winter, mesurada, fría, como acero desenvainado. «Quédate ahí», dijo. «No digas nada más». Darius bajó el teléfono lentamente, tragándose el nudo en la garganta. Frente a él, Víctor arqueó una ceja, fingiendo diversión. «¿Llamar a tu padre?», se burló, dando un paso adelante lo justo para inclinarse. Su voz se redujo a un susurro que solo los chicos pudieron oír. «¿Qué va a hacer, comprarte modales?». Khalil apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolieron los dientes. Respiró hondo por la nariz, miró directamente a los ojos de Víctor y no dijo nada. El aire a su alrededor
se sintió repentinamente más pesado, como el cambio antes de una tormenta. La gente en la terminal empezaba a notarlo. Las conversaciones se atenuaron. El sonido de las maletas rodando y los anuncios de vuelos pareció desvanecerse en el fondo. Un hombre, sentado cerca con una tableta en el regazo, encendió la cámara de su teléfono. Un adolescente le dio un codazo a su padre, susurrando algo mientras señalaba la puerta de embarque. Una pareja joven a varios metros de distancia los observaba con preocupación. La impresora de la puerta emitió un pitido y luego volvió a quedar en silencio. No se escaneaban billetes. No se oyeron anuncios de embarque. La puerta se había convertido en un escenario, y Víctor, ajeno a la audiencia reunida, permanecía en su puesto con aire de suficiencia. A pocos metros, un asistente con blazer azul marino susurró algo por una radio portátil. Momentos después, apareció un supervisor uniformado del aeropuerto, acercándose rápidamente al mostrador de la puerta. Era un hombre corpulento llamado Paul Linter, con el rostro serio y su placa destellando al llegar. «¿Cuál parece ser el problema?», preguntó Linter, mirando a Víctor y a los dos chicos. Víctor se ajustó la corbata y les hizo un gesto con el pulgar. «Reclaman primera clase, pero su apariencia no se corresponde con la presentación estándar para el embarque. Les negué el acceso». La mirada de Linter se detuvo en Khalil y Darius. Luego se suavizó con algo que parecía casi vergüenza, pero no compasión. «La apariencia importa, chicos», dijo, dirigiéndose a ellos con un tono firme y burocrático. «El embarque premium requiere el cumplimiento de las normas. No se trata de raza. Esa palabra ni siquiera se había pronunciado hasta entonces, y en el instante en que surgió en el aire, quedó suspendida como una nube de tormenta». Darius parpadeó. Khalil exhaló una breve carcajada de incredulidad. Khalil dio un paso al frente, en voz baja. «Ni siquiera han mirado nuestros billetes». Linter se encogió de hombros cortésmente. «El agente tiene discreción». «¿Discreción para rechazarnos por nuestro pelo?», preguntó Darius, con la voz ligeramente quebrada por el peso de la contención. Víctor se apartó de ellos, fingiendo revisar papeles en el escritorio. Ya ni siquiera podía mirarlos, pero el daño ya estaba hecho. La multitud se hizo más densa. Se levantaron más teléfonos, algunos sutilmente, otros con fuerza. Murmullos llenaban el espacio entre los anuncios. La gente conectaba puntos. Algunos empezaron a reconocer a los chicos, no por su nombre, sino por la presencia que transmitían. Ya no eran simples viajeros. Eran una historia que se desarrollaba en tiempo real. Desde un banco cercano, un hombre mayor con un abrigo oscuro se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. No dijo ni una palabra, pero su teléfono ya estaba grabando. De vuelta en la puerta, Darius se volvió hacia su hermano con la voz tensa. «Ahí viene». Khalil asintió, con la mirada fija en Víctor. «Se arrepentirá de cada palabra». Las palabras fueron susurradas, pero tuvieron la fuerza suficiente para llamar la atención de los pasajeros más cercanos. La fila se había paralizado por completo. El embarque se detuvo, y la puerta, antaño un lugar de transacciones sencillas, se había convertido en una línea divisoria entre el poder y el prejuicio, la arrogancia y la responsabilidad. Al otro lado de la terminal, más allá de las pantallas de salidas parpadeantes y los dispersos patios de comidas, un hombre cruzó las puertas de seguridad. Su paso era decidido, su abrigo impecable y la mirada fija al frente. No caminaba con prisa, sino con la fuerza serena de quien ya conocía el desenlace. En la puerta 22A, la tormenta apenas comenzaba. Lo que creían que eran dos chicos solos, estaba a punto de convertirse en algo mucho mayor. Cuando Samuel Winter entró en la terminal, el ambiente cambió. No se detuvo, no miró a su alrededor, no le hizo falta. La tensión de la sala se cernía sobre él como el metal atraído por un imán. Cada paso resonaba con precisión controlada. El sonido de sus zapatos lustrados se oía claramente contra el suelo de mármol. Era alto, con los hombros rectos bajo un abrigo azul marino a medida, y su mirada firme, inteligente y sin pestañear, solo se movía para encontrar a sus hijos. Pasó junto a Víctor Horn y al supervisor como si fueran invisibles, como si ni siquiera merecieran reconocimiento. Khalil y Darius permanecieron inmóviles, con el rostro tenso pero erguido, los hombros tensos por el peso de la humillación. Cuando Samuel los alcanzó, no habló de inmediato. Los miró a cada uno,
colocando una mano firme primero en el hombro de Khalil y luego en el de Darius para calmarlos. ¿Qué pasó? Su voz era baja, casi un susurro, pero con un matiz más agudo, algo que hizo que Darius se enderezara y Khalil finalmente exhalara. Khalil habló en voz baja, con la voz tensa. Dijo que nuestro pelo no pertenecía a la primera clase. Ni siquiera escaneó nuestros billetes. Samuel no dijo nada al principio. Simplemente se giró, y ahora por primera vez miró directamente a Víctor. Víctor se enderezó ligeramente, pero no por respeto. Tenía una sonrisa burlona que se curvó como una mueca de desprecio. Cruzó los brazos sobre el pecho, confundiendo claramente a Samuel con otro padre enfadado. No cumplían con los estándares de apariencia, dijo Víctor rápidamente, una frase ensayada. Tenemos políticas. ¿Les negaron el embarque a mis hijos por su pelo? La voz de Samuel lo interrumpió, plana y controlada, como si tanteara la estructura de una pared frágil antes de decidir dónde empujar. Víctor parpadeó, sorprendido por la calma. Se encogió de hombros con burla y asintió, entrecerrando los ojos con falsa confianza. Seguí el protocolo de la aerolínea. Desde un lado, el supervisor, de mediana edad, canoso y visiblemente ansioso, intervino, deseoso de respaldar a su compañero. Era una cuestión de apariencia, señor, nada personal. Los pasajeros cercanos se quedaron boquiabiertos. Se levantaron más teléfonos pasando silenciosamente al modo de grabación. El aire se volvió más denso, el silencio más fuerte. Samuel ladeó ligeramente la cabeza, con la mirada fija en el supervisor. ¿Normas? Esa palabra quedó suspendida en el aire como una cuchilla. No había subido el tono, pero su efecto fue inmediato. El supervisor se removió, inquieto, mirando a Víctor como si pidiera apoyo en silencio. La sonrisa de Víctor se desvaneció. La duda se apoderó de su postura, pero intentó mantenerse firme. Samuel sacó su teléfono e hizo una sola llamada. Habló en voz baja, pero con la mandíbula firme y el ceño fruncido. La llamada duró segundos. Luego guardó el teléfono en el bolsillo de su abrigo, como si acabara de pedir un café, no como si hubiera desencadenado una cadena de consecuencias. Momentos después, llegó la primera señal. 2 agentes de seguridad uniformados entraron rápidamente en la terminal desde el pasillo contiguo. Sus movimientos eran decididos y no miraron a Samuel. Caminaron directamente hacia Víctor y el supervisor. «Señor Horn, señor Carver», dijo uno de ellos asintiendo a ambos hombres. «Por favor, acompáñennos». Víctor parpadeó. «¿Qué es esto?» «Estoy de servicio». El segundo agente, un hombre alto con una presencia imponente, respondió sin emoción. «Se les ha pedido que se hagan a un lado mientras se investiga. Esto no es una solicitud». Los pasajeros observaban atónitos cómo los 2 hombres eran escoltados con cuidado pero firmeza fuera del mostrador. Víctor miró por encima del hombro, palideciendo. La arrogancia se había desvanecido. El supervisor los siguió sin resistencia, cabizbajo. Samuel permaneció inmóvil. No se había separado de sus hijos. No parecía triunfante. Parecía concentrado. La multitud ya no susurraba. Ahora observaban con total atención, absortos en la escena que se desarrollaba como un drama judicial. Algunos habían comenzado a transmitir en vivo. Otros simplemente miraban con asombro. Samuel se giró lentamente, colocando una mano tranquila y protectora sobre el hombro de Darius. Su voz se elevó lo suficiente para que todos la oyeran, pero seguía siendo firme y fría. «Nadie les dice a mis hijos que no pertenecen aquí. Nadie». La terminal, por un segundo, se quedó en silencio absoluto. Y entonces, la verdad sobre quién era, se instaló en la sala como un trueno tras un relámpago. El padre del que se burlaban era la mano derecha del presidente. ¿Tienes idea de con quién estás hablando? Apenas había salido de la boca de Víctor cuando el aire alrededor de la puerta 12 cambió como un frente tormentoso. Una oleada de energía se extendió por la terminal, sutil al principio, una inhalación colectiva, un silencio de pasos, cabezas girando mientras los susurros se extendían entre la multitud como el viento que arrastra hojas secas. «Es Samuel Winter», dijo alguien en voz baja y reverente. Otro pasajero, más cerca del alboroto, levantó el teléfono y pulsó el botón de grabar. En segundos, otros lo siguieron. Una docena de lentes capturaron la escena como si la historia misma se estuviera desarrollando. Víctor, que había estado apoyado en el mostrador de la puerta con falsa confianza,
se enderezó lentamente. Miró a su alrededor, percibiendo el cambio, pero su orgullo se resistía a retroceder. Intentó sonreír, pero flaqueó bajo el peso de las miradas. «Mira, quizá empezamos con mal pie», murmuró, señalando débilmente a Samuel. «Es solo política de la aerolínea, ¿entiendes?». Samuel no se inmutó. Su postura se mantuvo firme, con los hombros erguidos, una postura impecable. Su elegante traje gris reflejaba la luz del techo como una armadura. Se giró ligeramente para mirar a sus hijos, Khalil y Darius, que permanecían en silencio a su lado, con los ojos aún encendidos por el recuerdo de lo que se había dicho. Entonces, Samuel encaró a Víctor directamente. «Les negaste el embarque», dijo con calma, con la voz firme pero con un tono de hierro. «No por comportamiento, ni por seguridad, sino por su pelo. Dijiste, los chicos negros como tú no merecen esos asientos. Ese fue tu lenguaje». Víctor abrió la boca para protestar, pero no salió nada. La terminal se había quedado tan silenciosa que incluso los suaves pitidos de los escáneres sonaban como alarmas. «No, bueno, no es eso lo que quise decir», balbuceó Víctor con el rostro enrojecido. «Fue un malentendido». Detrás del mostrador, otro empleado comenzó a retroceder lentamente hacia el teléfono de la pared. Los pasajeros se inclinaron con los rostros iluminados por las pantallas de los teléfonos mientras seguían grabando. La dramática ironía lo oprimía con fuerza. Víctor seguía aferrado a su mentira, sin darse cuenta de que cada segundo de su comportamiento se había convertido en un registro digital, extendiéndose fuera de su control. «Quiero que su jefe de vuelo esté aquí», dijo Samuel con firmeza, pero sin alzar la voz. «Ahora». El empleado del teléfono asintió rápidamente, murmurando algo al auricular. La sonrisa de Víctor desapareció, reemplazada por sudor en la sien y un tic nervioso en el ojo izquierdo. Momentos después, un hombre con una chaqueta azul marino oscuro se acercó con paso apresurado. Su placa de identificación decía Lionel Dresch, gerente regional de operaciones de vuelo. Llegó con una sonrisa forzada y ambas manos levantadas en un gesto tranquilizador. «Señor Winter, tengo entendido que ha habido un incidente», comenzó Lionel con suavidad. «Permítanme ser el primero en disculparme por cualquier confusión o incomodidad. Nos enorgullecemos de...» Samuel interrumpió, su tono cortando las palabras ensayadas como el cristal a través de la tela. «Esto no fue confusión. Esto fue discriminación, disfrazada de protocolo». Lionel tensó ligeramente la mandíbula, aunque mantuvo la sonrisa. «Les aseguro que así no es como entrenamos a nuestro equipo». «Entonces quizás su entrenamiento sea tan vacío como sus disculpas», respondió Samuel. Se giró hacia la multitud que se congregaba. «Este hombre», señaló a Víctor, «les dijo a mis hijos que no pertenecían a primera clase por su apariencia. Por quienes son, eso no es un problema de entrenamiento. Es un fallo sistémico». Se oyeron jadeos a su alrededor. La multitud se llenó. La tensión se tensó como un alambre a punto de romperse. Varios pasajeros intercambiaron miradas murmurando su nombre. ¿Es ese Samuel Winter? ¿El que trabaja con el presidente? Lo he visto en la tele. La comprensión golpeó a Lionel como una bofetada. Su rostro palideció mientras se inclinaba hacia Víctor y siseaba. ¿Sabes a quién acabas de insultar? Víctor se quedó paralizado. La suficiencia lo abandonó como la tinta de un bolígrafo roto. Miró a su alrededor, presa del pánico, como si se diera cuenta de que el suelo bajo sus pies se había desvanecido. «No lo sabía», murmuró. «No sabía quiénes eran». «¿Y si no fueran quienes eran, habría sido aceptable?», preguntó Samuel bruscamente, volviéndose. ¿Debería la dignidad ganarse con un título, o debería ser el punto de partida del servicio? Lionel abrió la boca, pero no obtuvo respuesta. Entonces, desde un lado de la multitud, un hombre mayor dio un paso al frente, con una presencia serena pero autoritaria. Llevaba un abrigo marrón, gafas de sol gruesas y una expresión serena que ocultaba un aire de furia. «Yo estuve allí», dijo el hombre. Su voz era clara y resonaba por la terminal con autoridad. «Desde el principio». Lionel frunció el ceño. «Señor, esto es un soldado raso». El hombre lo ignoró. «Me llamo Cyrus Cade», dijo. «Juez de circuito retirado. Lo vi y lo oí todo. Y lo grabé».
Levantó el teléfono lentamente, mostrando la pantalla para mostrar un archivo de video ya registrado y guardado. Se oyeron algunas exclamaciones ahogadas. Este tipo de discriminación, continuó Cyrus, no solo es inmoral, es ilegal. Yo mismo reenviaré esto a la Oficina de Supervisión de la Aviación Civil. Una ovación estalló entre los pasajeros. Víctor se tambaleó hacia atrás, con los ojos muy abiertos. Lionel dejó caer las manos a los costados. El aplauso no fue fuerte, pero fue suficiente para indicar que la situación había cambiado por completo. Samuel permaneció en silencio un largo momento y luego hizo una pequeña reverencia al juez Cade. No tenía que dar un paso al frente, dijo Samuel en voz baja. Sí, respondió el juez, bajando el teléfono, pero el silencio es una forma de permiso. De repente, el teléfono de Samuel vibró en su bolsillo. Bajó la vista hacia la pantalla y leyó el mensaje. Su expresión no cambió, pero algo en sus ojos sí. Era de un número bloqueado. El mensaje era corto. Ya lo han hecho antes. No eres el primero. Mira más a fondo. Samuel bloqueó lentamente la pantalla, guardó el teléfono en el bolsillo y miró más allá de Lionel y Víctor como si viera algo mucho más allá. La multitud seguía observando, sin dejar de grabar, sin dejar de susurrar. Pero los pensamientos de Samuel se habían ido a otra parte, a las sombras que insinuaba el mensaje. Su serenidad exterior permaneció intacta, pero su propósito se profundizó. Ya no se trataba de disculpas ni de tarjetas de embarque. Se trataba de descorrer el telón, de preguntar quién había escrito las reglas que permitían humillar a sus hijos con una sonrisa. Los empleados de la puerta pensaron que estaban poniendo fin a un problema. No tenían ni idea de que acababan de despertar un ajuste de cuentas. El insulto a sus hijos fue solo la superficie de una situación mucho más oscura. La puerta de la sala se abrió con un suave silbido cuando Samuel Winter entró, seguido de cerca por sus hijos. El espacio estaba silencioso, tenuemente iluminado por luces doradas en el techo, y rodeado de elegantes sillones de cuero, con un ligero aroma a cedro y pulimento. La calma del interior contrastaba marcadamente con el caos y la tensión que aún latían fuera de la terminal. Un funcionario del aeropuerto rondaba cerca de la puerta, agarrando nerviosamente una tableta, ansioso por ayudar, pero aterrorizado de sobrepasar la línea. Samuel apenas lo reconoció. Se movía con silenciosa precisión, como alguien que ya hubiera estado allí antes, quizá no en esta misma habitación, pero sí en este tipo de momento. Un momento donde se requería calma, pero la guerra era inevitable. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Khalil exhaló bruscamente y se giró hacia su padre, con los puños apretados a los costados y la mandíbula apretada. ¿Por qué no nos marchamos ahora que están asustados? Su voz se quebró levemente, no de miedo sino de furia. Su orgullo aún sangraba, en carne viva y sin vendas. Samuel hizo una pausa antes de responder, caminando lentamente hacia la ventana que daba a la pista. Su reflejo lo miró, endurecido y pensativo. Luego se giró para encarar a su hijo, con voz firme pero firme. Alejarse les da poder, desenmascararlo se lo quita. Khalil parpadeó. El fuego de sus ojos se convirtió lentamente en una firme determinación. Darius no dijo nada, pero su silencio tenía su propio peso. Mesurado, pensativo, peligroso de una manera diferente. Samuel metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó su teléfono, marcando con memoria. El número no requería pensarlo, lo tenía grabado. 3 timbres, y entonces una voz respondió. «Marcus», dijo Samuel en tono bajo y directo. «No estamos lidiando con el prejuicio de una sola persona. Empiecen a investigar. Quiero todos los incidentes registrados relacionados con esta aerolínea y el comportamiento discriminatorio de los últimos 5 años. Al otro lado de la línea, Marcus Denholm, un experimentado asesor en la capital con ojos en lugares que pocos se atreven a mirar, respondió de inmediato. «Estoy en ello. Tendré algo para ustedes en unas horas». Samuel colgó la llamada y dejó el teléfono sobre la mesa con un golpe seco. Miró a sus 2 hijos. Esto nunca se trató de un asiento en un avión. Se trata de quién creen que merece ser visto, respetado y creído. ¿Y quién creen que no? Fuera del cristal insonorizado, los aviones subían y bajaban en la neblina anaranjada de la luz del atardecer, pero dentro de la habitación se estaba formando una tormenta. Mientras tanto, la repercusión del incidente ya se extendía como la pólvora. Los pasajeros habían publicado las imágenes en línea.
Algunos clips ya alcanzaban miles de visualizaciones en cuestión de minutos. El video mostraba la cara burlona de Víctor, el rechazo de los boletos de las gemelas, las palabras exactas, susurradas en voz baja pero claramente captadas. Los chicos negros como tú no merecen esos asientos. Las redes sociales estallaron. Los comentarios llovieron, algunos conmocionados, otros furiosos. Algunos intentaron restarle importancia al incidente, llamándolo un malentendido. Pero las imágenes no mentían. Era evidente, cruel y real. De vuelta en la sala de espera, el teléfono de Samuel volvió a vibrar. Lo contestó sin dudarlo. «Samuel», dijo Marcus rápidamente, con la voz más tensa. «Hay más. Un hombre dentro de la aerolínea acaba de contactarme. Se llama Elias Ward, un oficial de programación de bajo nivel. Dice que esto no es un caso aislado. Afirma que la discriminación es dirigida, estratégica. No todos los pasajeros negros o pertenecientes a minorías, sino aquellos con visibilidad. Influencia, personas que creen que podrían causar problemas a la marca». Samuel apretó la mandíbula. «¿Tienen un sistema?», preguntó lentamente, como si estuviera probando las palabras. «No oficial, nada escrito, pero coherente. Está dispuesto a hablar bajo protección». Samuel cerró los ojos un segundo y los volvió a abrir con renovado entusiasmo. «Entonces lo protegemos, cueste lo que cueste». Terminó la llamada y se sentó por primera vez desde que entró en la habitación. El sillón de cuero crujió bajo la tensión de sus hombros. Frente a él, Khalil se inclinó hacia adelante. «¿Qué significa eso?», preguntó. «¿Discriminación dirigida?». Samuel miró a sus hijos a los ojos. «Significa que se están enfocando en gente como nosotros, que hablamos, que representamos, que no encajamos en su imagen de premium. Se trata de dinero, control». Silencio. Darius se recostó en su sillón con los puños apretados. «Quieren que gente como nosotros no sea vista. Y que no se escuche su voz», añadió Samuel. Llamaron a la puerta. El funcionario volvió a entrar con mano temblorosa sosteniendo un comunicado impreso de la aerolínea. Samuel lo tomó, hojeando la página rápidamente. Una disculpa insulsa. Falta de comunicación. Arrepentimiento. Revisión interna. Se lo devolvió sin expresión alguna. «Si publica eso, solo empeorará las cosas», dijo secamente. El funcionario dudó. «Pero señor, esto es el protocolo». Samuel se puso de pie y su presencia llenó la habitación. «El protocolo», repitió. «Fue lo que nos trajo hasta aquí». El hombre asintió y retrocedió, dejándolos solos de nuevo. El silencio se asentó como el polvo. Samuel se volvió hacia la ventana una vez más, observando cómo otro avión despegaba, con el morro elevándose por encima de las nubes. Sabía que esta batalla no terminaría en la sala de espera de un aeropuerto. La verdad tenía múltiples capas, sepultada bajo sonrisas públicas y políticas corporativas. Pero ahora la primera capa había desaparecido y debajo había algo más frío, más nítido, estratégico. Samuel volvió a mirar a sus hijos, ambos sentados más erguidos, con la mirada fija en él. «Esta ya no es solo nuestra lucha», les dijo con voz firme y decidida. Se dio cuenta de que la batalla que se avecinaba sacudiría a más de una aerolínea. Lo que empezó como una humillación en una puerta de embarque se estaba convirtiendo en una guerra contra prejuicios ocultos. El mensaje de Elias llegó justo después del amanecer. Samuel Winter miró fijamente la pantalla. Las palabras brillaban frías y afiladas. «Saben que hablé». No se movió. El estudio estaba en silencio. El único sonido era el leve golpeteo de la lluvia contra los altos cristales. Al otro lado del escritorio, Khalil y Darius, tensos y alerta, observaban cómo se endurecía la expresión de su padre. Los papeles que tenían delante, informes internos, impresiones de quejas anónimas, fotogramas de vídeo con fecha y hora, se sintieron repentinamente más pesados, como si la verdad que contenían hubiera pasado de ser una carga a un arma. Samuel levantó la vista lentamente, con la mandíbula apretada. «Ha empezado», dijo en voz baja pero firme. Khalil se inclinó hacia adelante frunciendo el ceño. «¿Qué quiere decir?». «¿Quién sabe?». «Todos los que no deberían», respondió Samuel poniéndose de pie. Se acercó a la ventana, con las manos a la espalda y la mirada fija en un coche que pasaba lentamente. «La aerolínea, su cartelera, quizás incluso otros que aún no hemos visto». Darius dejó un fajo de quejas impresas de pasajeros.
Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos suficientes. Lo hacemos público. Samuel se giró bruscamente, con un tono cortante. No, todavía no. ¿Pero por qué? Preguntó Khalil con la frustración deslizándose por su voz. Tenemos los memorandos, las grabaciones. Si van a por Elias, no podemos esperar. Y si hablamos demasiado pronto, interrumpió Samuel, volviendo al escritorio. Lo entierran, lo borran todo, lo llaman rumores. Nos convierten en la historia y los hacen parecer víctimas de una campaña de desprestigio. Khalil se recostó en su asiento, en silencio, con el fuego en sus ojos ardiendo bajo la superficie. Samuel lo vio, una ira justificada, el dolor de ser despedido, negado, insultado en público, y sintió que reflejaba el suyo. Pero la ira por sí sola no ganaría esta batalla. La estrategia sí. Golpeó el escritorio. Todo insulto esconde un patrón. Encuentra el patrón y aplastarás la mentira. Sus hijos escucharon. El peso de la misión los abrumaba como una armadura. Samuel se volvió hacia Darius. Empieza a crear una cronología. Cada clip, cada publicación, cada comentario subido desde esa terminal. Quiero ver el arco completo, lo que la gente vio, lo que dijo y cuándo. Darius asintió, ya encendiendo su portátil. En ello. Khalil, continuó Samuel, colocando una carpeta gruesa frente a él. Estos son los contratos de viaje gubernamentales de la aerolínea. Estúdialos. Busca lagunas, cláusulas, cualquier cosa que vincule nuestro caso con la financiación pública. Si podemos demostrar que usaron dinero federal para discriminar, el daño irá más allá de los titulares. Khalil abrió la carpeta, las páginas crujieron bajo sus dedos. Los enterraremos en sus propias reglas. El orgullo se reflejó en el rostro de Samuel, pero solo brevemente. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Marcus Denholm. «Háblame», respondió Samuel, caminando hacia el pasillo para atender la llamada en privado. De vuelta en el estudio, Darius examinó una enorme cantidad de videos en línea. Arrastró marcadores a lo largo de una línea de tiempo, sincronizando cada subida conocida desde la terminal del aeropuerto en una larga narrativa. Los videos, vistos por separado, eran impactantes. Pero juntos, contaban una historia completa. Una historia que ningún ejecutivo de aerolínea podría negar fácilmente. Khalil, mientras tanto, se sumergió en la densa jerga legal de los códigos federales de viaje. Señaló una línea en un contrato que describía las normas de apariencia de los pasajeros para viajes ejecutivos. La redacción era vaga, demasiado vaga. La resaltó y garabateó una nota en el margen. Posible uso indebido. Pasaron 10 minutos, luego 20. Cuando Samuel regresó, parecía más cauteloso que antes. «Están acelerando», dijo sin preámbulos. Marcus acaba de confirmar vigilancia cerca del apartamento de Elías. 2 hombres, en un coche sin distintivos, vestidos de civil, pero entrenados. Darius se enderezó. ¿Como agentes del orden? Podría ser seguridad contratada. Sea como sea, Elías ya no está a salvo. Samuel exhaló lentamente. Debemos asumir que vendrán por nosotros. La habitación se enfrió. Afuera un trueno retumbó en el cielo. Samuel dejó un nuevo juego de documentos sobre el escritorio. Estos son formularios de autorización. Los quiero a ambos en discos duros de respaldo. Sin nube, sin correo electrónico. Si algo me pasa... No, dijo Khalil rápidamente. No digas eso. Tienes que estar preparado, respondió Samuel con voz firme pero no fría. Ya no solo estamos lidiando con prejuicios, estamos tratando con gente que se lucra, gente que teme la exposición más que la ley. Las manos de Darius temblaron levemente al buscar un nuevo disco duro externo. ¿Crees que Elías estará bien? Samuel no respondió de inmediato. Su silencio era más elocuente que las palabras. Volvió la mirada hacia la ventana. La lluvia caía sobre el cristal como finos regueros de tinta. «Saben que hablé», repitió en voz baja. Ese mensaje no era solo una advertencia. Era una línea que se estaba trazando. Un presagio se agitó en el aire. A lo lejos, las sirenas resonaron débilmente antes de desvanecerse. Y cuando Samuel volvió a sentarse, su voz tenía el peso del acero. La batalla que Samuel buscaba en el tribunal ya se estaba librando en las sombras. Samuel Winter cruzó la estrecha puerta del café. La tenue luz proyectaba largas sombras sobre el suelo de baldosas agrietadas. El aroma a café quemado impregnaba el aire,
y el zumbido de una vieja nevera resonaba tras el mostrador. En un rincón del fondo, medio oculto tras una columna desportillada, estaba sentado Elias Ward, con los dedos firmemente aferrados a una taza desportillada, de la que emanaba vapor, aunque no había tocado la bebida. Sus ojos, cansados y nerviosos, escrutaban a cada persona que entraba, estremeciéndose al oír el tintineo de la puerta. Parecía un hombre que no hubiera dormido en días. Samuel se sentó frente a él sin decir palabra, sin apretón de manos, sin saludo, solo una mirada mesurada que transmitía confianza y urgencia. Elias metió la mano en su abrigo y se detuvo, mirando fijamente las ventanas. «Me siguieron ayer», susurró. 3 manzanas. El mismo coche. Ni siquiera se molestaron en esconderlo. La mirada de Samuel permaneció firme. «Dijiste que tenías algo. ¿Todavía la tienes?» Con mano temblorosa, Elias deslizó una pequeña memoria USB negra sobre la mesa. Aterrizó con un suave clic en la madera. «Lo llaman cortesía selectiva», dijo Elias en voz baja. «Pero es solo el apodo. El verdadero nombre es Directiva 91B. No está escrita en los manuales de políticas, solo se transmite a través de informes a supervisores y correos electrónicos internos. La regla es simple. Si el pasajero no cumple con las expectativas visuales de la marca, retrasarlo, bajarlo de categoría, buscar una razón para que abandone el asiento». Samuel cogió la memoria USB, dándole vueltas lentamente entre los dedos. «Expectativas visuales de la marca», repitió, cada palabra más pesada que la anterior. Elias se inclinó, con los ojos parpadeando. «No es solo racismo, es economía. Los billetes de primera clase, cuando se revenden a última hora, pueden llegar a costar el triple. Así que se dirigen a los pasajeros que creen que no se resistirán, o que creen que no serán extrañados». Las palabras se asentaron como hielo en el pecho de Samuel. Su mente corría, no con ira, sino con claridad. No se trataba solo de prejuicios. Era discriminación con ánimo de lucro, instrumentalizada bajo el velo del profesionalismo. Creía estar luchando contra un solo incidente. Ahora se daba cuenta de que estaba ante la maquinaria de un plan mucho más oscuro. «No puedo ir a juicio», dijo Elias de repente, con la voz quebrada. «Ya han amenazado a mi familia. Alguien dejó un sobre sin marcar en mi buzón. Dentro había una foto de mi hija caminando hacia la escuela». Samuel entrecerró los ojos. «¿Amenazaron a una niña?» Elias asintió. «He hecho una copia de seguridad de todo en ese disco. Si me pasa algo, está programado para subirse a 3 salas de redacción diferentes. Pero eso no protege a mi familia». Samuel exhaló lentamente. «Me encargaré de que estés protegido, pero tenemos que sacar esto a la luz. Con cuidado, con precisión». La puerta del café se abrió de nuevo con un suave timbre y ambos hombres levantaron la vista instintivamente. Un repartidor entró, murmurando algo al barista. Elias se relajó un poco, pero la tensión en sus hombros no desapareció del todo. Samuel miró la hora. «Estoy preparando una rueda de prensa. Les daremos esto en el momento justo. Una vez que se haga público, les será más difícil ocultarlo». La voz de Elias se convirtió en un susurro. «Ten cuidado. Esto va más allá de lo que crees. Si tiras demasiado fuerte de la cuerda equivocada, podrías derrumbar el techo». Samuel se puso de pie, guardando la memoria USB en el bolsillo. «Entonces asegurémonos de que caiga en las cabezas correctas». Afuera, el aire de la ciudad era fresco y nublado. Las calles estaban húmedas por una llovizna reciente. Samuel se ajustó el abrigo y bajó de la acera, dirigiéndose a su coche, aparcado a la vuelta de la esquina. Al doblar la esquina, se oyeron pasos que se acercaban desde el otro lado. 2 hombres salieron del callejón, altos, bien vestidos, con el rostro bien afeitado y sin identificación visible. Sus abrigos no tenían marcas, sus movimientos eran precisos. Uno levantó la mano con indiferencia, sin bloquear el paso de Samuel, pero indicándole que debía detenerse. «Señor Winter», dijo el hombre de la izquierda con voz suave pero firme, «ha estado haciendo preguntas». Samuel no se detuvo. «Hago preguntas todos los días. Es mi trabajo». El segundo hombre se acercó. «Entonces aquí tiene una respuesta. Deje esto, señor Winter. Hay contratos más importantes de lo que cree». Samuel hizo una pausa, sus ojos fijos en los de ellos. No había amenaza en su postura, ninguna agresión,
Eso lo empeoraba. No era intimidación, era una advertencia de personas que asumían que su poder sería obedecido sin resistencia. Aprecio la preocupación, dijo con calma, pero nunca se me ha dado bien ignorar la verdad. Los hombres no respondieron. Se hicieron a un lado dejándolo pasar. Pero el mensaje había sido entregado. Dentro de su coche, Samuel aferró el volante en silencio. Los rostros de sus hijos pasaron por su mente, no solo desde la terminal, sino también tras años enseñándoles a mantenerse firmes, a hablar con claridad, a no inmutarse ante la injusticia. Habían sido humillados por su apariencia, pero ese dolor había expuesto un motor oculto de crueldad. Y ahora, esa verdad lo había convertido en un blanco fácil. Se quedó mirando la memoria USB en el asiento del pasajero. Su peso superaba con creces su tamaño. La batalla se había intensificado. Ya no se trataba de una aerolínea. Se trataba de toda una estructura construida sobre la exclusión silenciosa. Cuando el motor arrancó y el ruido de la ciudad se desvaneció tras él, Samuel Winter supo que los siguientes pasos requerirían más que estrategia. Requerirían una determinación más aguerrida que el miedo, porque el imperio al que ahora se enfrentaba no se había construido por casualidad. La verdad que Samuel portaba era lo suficientemente peligrosa como para sacudir los pasillos del poder. Pensó que humillar a los gemelos negros en la puerta de embarque quedaría impune, pero la justicia no se queda callada. Si crees que la dignidad siempre debe defenderse, suscríbete. La justicia empieza aquí. En casa, el silencio en casa de los Winter se sentía más pesado que el eco de la terminal que habían dejado atrás. La sala de estar estaba sumida en suaves sombras, con las persianas parcialmente bajadas, y el aire cargado de pensamientos no expresados. Samuel paseaba cerca de la chimenea, con el teléfono firmemente apretado en la mano. Había regresado de su enfrentamiento en el aeropuerto apenas unas horas antes, y aunque a sus hijos se les había permitido entrar en la sala privada tras disculparse discretamente, el insulto no se había borrado, solo se había profundizado. No les había contado todo, ni sobre los dos hombres de abrigos oscuros, ni sobre la advertencia que susurraron, ni sobre los contratos que insinuaban que eran intocables. Khalil estaba sentado en el borde del sofá, con el codo sobre la rodilla y la barbilla apoyada en el puño cerrado. Darius se apoyaba en la pared junto a la ventana, contemplando la tranquila calle que se extendía más allá. Ambos chicos llevaban el peso de la humillación bajo sus refinadas apariencias. Para el mundo, eran estudiantes que se dirigían a una competición académica, pero en su interior, algo había cambiado. Ya no eran simples viajeros, eran testigos de algo cruel, algo que muchos habían ignorado durante demasiado tiempo. No nos lo está contando todo, dijo Khalil en voz baja pero firme. Darius no apartó la vista de la ventana. Intenta protegernos. No quiero protección, quiero la verdad. La voz de Khalil se quebró ligeramente al ponerse de pie. Si no hablamos, ¿quién lo hará? Su padre les había dicho que guardaran silencio por ahora, que las cosas estaban cambiando. Ese silencio, por el momento, era estratégico, pero el silencio también era lo que permitía que la injusticia se ocultara. Esperaron a que Samuel saliera de la habitación y se retirara a su estudio para atender otra llamada segura con Marcus. Entonces, en silencio pero con determinación, los gemelos ordenaron sus pensamientos e instalaron una cámara en la encimera de la cocina. La luz del techo zumbaba débilmente. No habían escrito nada. Nada de ángulos extravagantes. Solo la cruda verdad. Khalil miró primero a la lente con la mandíbula tensa. No pensábamos que esto nos pasaría, pero nos pasó. Un agente de la puerta nos miró la piel y las trenzas y decidió que no pertenecíamos a ese grupo. Darius nos siguió. Dijo que no éramos aptos para primera clase. Nos dijo, palabra por palabra, que los chicos negros como nosotros no merecían esos asientos. Mi hermano y yo teníamos boletos válidos. Fuimos respetuosos. Y aún así nos lo negaron. Se turnaron, con la voz firme y el rostro serio. No lloraron, aunque la emoción los atravesaba. El video duró solo 2 minutos y medio, sin música, sin efectos especiales, solo su verdad, cruda y sin diluir. Lo publicaron en línea. Para cuando Samuel regresó a la sala, el video ya había obtenido miles de visitas. 10 minutos después, era tendencia. A medianoche, importantes periodistas buscaban entrevistas.
Los hermanos se habían vuelto virales, y sus rostros estaban de repente por todas partes. Segmentos de noticias, retweets, capturas de pantalla, videos de comentarios. Algunos los llamaban valientes, otros los acusaban de exagerar, pero todos los observaban. Samuel estaba de pie en la puerta, observando a sus hijos sentados uno al lado del otro en el sofá, actualizando la información de sus teléfonos, con los rostros iluminados por el tenue resplandor de las pantallas. Le dolía el corazón de orgullo y temor. «Ustedes dos», comenzó, con voz firme pero tranquila, «acaban de ser el blanco de la diana». Khalil levantó la vista. «Teníamos que hacerlo. Dijiste que esto era más grande que nosotros. Solo nos aseguramos de que la gente lo sepa». Samuel se frotó la frente, respirando con cansancio. «No entiendes la clase de gente que se beneficia de mantener estas cosas en silencio. No solo pelean en los tribunales, borran, pero el impulso ya había cambiado. Ya estaba ahí fuera, no se podía revertir». Más tarde esa noche, mientras Samuel revisaba informes en su estudio, Darius estaba de pie junto al fregadero de la cocina, bebiendo un vaso de agua, cuando vio un coche aparcado al otro lado de la calle. Las luces estaban apagadas y el motor apenas se oía. Un hombre estaba sentado al conductor, inmóvil. Simplemente observaba. Darius retrocedió en silencio, con el vaso de agua aún en la mano. Llamó a su padre. Samuel se movió rápido. Cuando miró a través de las persianas no habló, simplemente cogió su teléfono. La llamada a Marcus fue breve. Palabras clave, órdenes enérgicas, precauciones, vigilancia. Las sombras se movían más rápido ahora, y Samuel sabía que no podían esperar mucho más. A la mañana siguiente Samuel convocó una reunión privada en el comedor con sus hijos. Sacó una carpeta grande llena de impresiones, correos electrónicos internos y documentos de Elias. Algunas páginas estaban marcadas con tinta roja, otras con notas en los márgenes. «Estaba esperando con cuidado para hacer esto», dijo, mirando a los dos chicos. «Pero la situación se ha intensificado. Ya no podemos depender de investigaciones privadas. Lo haremos público». Expuso su plan. Una audiencia transmitida en vivo, en un lugar neutral, testimonios de pasajeros, documentos de denunciantes, cronologías, imágenes. Todo recopilado, verificado y expuesto al público. Una vez transmitido, no se podía enterrar, no se podía manipular. «Pero tenemos que actuar rápido», advirtió Samuel, «porque las personas a las que estamos cuestionando no están acostumbradas a ser vistas». No se equivocaba. Esa tarde, sin previo aviso, Lionel Dresch apareció en televisión nacional. El refinado gerente de la aerolínea, cómodamente sentado frente a una fila de periodistas, abordó el video, ahora viral, con un encanto natural y ensayado. «Quiero ser claro», comenzó Lionel, con las manos cruzadas sobre la mesa y la voz cálida pero hueca. «A los jóvenes en cuestión nunca se les negó la admisión por motivos de raza. Desafortunadamente, ha habido una tergiversación de los hechos. Creemos que fue un intento coordinado de llamar la atención mediante acusaciones falsas». Samuel miró la pantalla con incredulidad. La mentira era descarada, directa y peligrosa. «Nos está pintando de mentirosos», susurró Khalil, de pie detrás del sofá, con los puños apretados. Darius miró a su padre. «¿Qué hacemos?» Samuel tensó la mandíbula. «Nos aseguramos de que el mundo vea la verdad. Toda». Apagó el televisor. La imagen del rostro engreído de Lionel desapareció en silencio. Los chicos habían dicho su verdad. Ahora el sistema contraatacaba con todas sus fuerzas. El plan de Samuel ya no era una sugerencia, era una necesidad. La audiencia se llevaría a cabo. Y el siguiente paso sería suyo. El dolor de los gemelos era ahora un arma, pero su enemigo había afilado su propia espada. En cuanto el falso testigo se levantó, el aire en el salón cívico se electrizó. Se ajustó su impecable blazer azul marino, se aclaró la garganta y enfrentó a la multitud con una calma calculada. «Me llamo Aaron Kellner», comenzó con la voz pulida, como si estuviera entrenado para conferencias de prensa, no para decir la verdad. «Estuve sentado 3 filas detrás de los 2 jóvenes en cuestión durante el vuelo. Lo que presencié fue inquietante. Eran ruidosos, disruptivos y desconsiderados con las instrucciones de la tripulación. En un momento dado, uno de ellos incluso se burló de la azafata para entretener a los demás pasajeros». Un murmullo agudo recorrió el público. Los periodistas intercambiaron miradas de asombro. Algunos garabateaban más rápido,
mientras que otros alzaban sus cámaras para obtener tomas más cercanas. En la segunda fila, Darius se estremeció visiblemente, con las manos agarrando el borde de su asiento. Khalil se inclinó hacia adelante, con la mandíbula tensa y los músculos de la mejilla crispados. Su padre, Samuel Winter, no reaccionó de inmediato. Sus ojos se clavaron en el hombre con una mirada que cortaba el acero. La voz de Samuel era baja pero firme mientras se inclinaba hacia Marcus, su ayudante sentado a su lado. «Ese hombre no es un pasajero», dijo. «Es uno de los asesores de imagen de Lionel». Marcus asintió con gravedad. «Confirmado. Estuvo en la última cumbre de relaciones públicas de Aeris Dominion. Es su consultor de respuesta a crisis». Samuel volvió a centrar su atención en el escenario. Aaron Kellner continuó su testimonio, con un tono ligeramente arrogante. «Entiendo la necesidad de rendir cuentas, pero la tripulación actuó razonablemente dadas las circunstancias. Creo que la aerolínea tenía derecho a mantener el decoro en primera clase». La mentira fue como una bofetada. Darius susurró. «Está reescribiendo la historia. Ni siquiera estaba allí». Samuel levantó una mano suavemente, indicándoles que se mantuvieran firmes. La sala era una mezcla de silencio atónito y creciente confusión. El juez miró a Samuel y luego al testigo, sin saber si intervenir. Incluso algunos miembros de la prensa parecían dudar de qué creer. La multitud había acudido esperando justicia. Ahora les estaban dando una mentira envuelta en colonia cara y zapatos lustrados. «¿Tiene alguna prueba que respalde su afirmación?», preguntó el juez, arqueando una ceja. Aaron sonrió suavemente. «Solo mi palabra, señor. No grabo a desconocidos por diversión». La sala volvió a cambiar, de la incredulidad a la sospecha. La contradicción era sutil, pero creciente. Samuel se levantó lentamente, sin necesidad de permiso. Su voz resonó con calma. «Su señoría, ¿puedo responder con pruebas anteriores a las afirmaciones del señor Kellner?». El juez asintió, percibiendo la creciente tensión. «Proceda». Samuel se volvió, no hacia el tribunal, sino hacia el público. «El día que les negaron el embarque a mis hijos, muchos vieron las imágenes compartidas en línea. Pero un hombre aquí grabó más que un simple fragmento. Capturó toda la verdad. Señor Cade, por favor». Todas las cabezas se giraron. Desde la última fila, Cyrus Cade se puso de pie. Alto, digno y sereno, el juez jubilado caminó hacia el frente con una autoridad silenciosa que silenció incluso a las cámaras. Levantó su teléfono. «No soy de redes sociales», dijo con voz firme. «Pero reconozco la injusticia cuando la veo, y sabía que ese día necesitaría pruebas». Tocó la pantalla. Un momento después, el sonido de la terminal resonó por los altavoces. Ahí estaba, la voz de Victor Horn, clara y venenosa. «Los chicos negros como usted no merecen esos asientos». Se oyeron jadeos. La sala del tribunal cobró vida en una tormenta de emociones, expresiones de asombro, murmullos de indignación, manos llevándose a la boca. El pecho de Darius subía y bajaba con respiraciones superficiales. Khalil miraba al frente, con los ojos fijos en la pantalla, observando cómo se desvelaba la mentira. El juez bajó la mirada, frunció el ceño y luego volvió su atención a Aaron. «Señor Kellner, ¿podría explicar esta discrepancia?». Aaron buscó las palabras, pero Lionel Dresch, sentado al fondo con los brazos cruzados, no se inmutó. Sus labios se curvaron en una sonrisa fría y calculadora. Era una mirada que Samuel reconocía demasiado bien, la sonrisa de un hombre con planes B ocultos tras capas de engaño. Samuel la captó y sintió un vuelco en el estómago. Acababan de desmentir una mentira, pero Lionel no estaba presa del pánico. Era paciente. Esa sonrisa significaba que algo les esperaba, algo peor. La victoria era real, pero la guerra no había terminado. Mientras la multitud rompía en susurros y los periodistas se apresuraban a actualizar los titulares, Samuel se inclinó hacia Marcus una vez más. «¿Tiene otra carta?», dijo en voz baja. Marcus entrecerró los ojos. «Entonces la encontraremos antes de que la juegue». De vuelta en el estrado, Aaron fue excusado, su historia desacreditada, su salida rápida y silenciosa. Cyrus regresó a su asiento, recibido con gestos de agradecimiento de desconocidos. El juez pidió un receso. La audiencia se detuvo, pero nadie se levantó de sus asientos. Todos sabían que estaban presenciando algo más que una batalla legal.
se había convertido en un ajuste de cuentas. Los gemelos permanecieron sentados, callados ahora, pero más fuertes. Por primera vez en horas, la multitud los miró no con duda, sino con fe. Sin embargo, Lionel permaneció quieto, con los dedos entrelazados, sus ojos escudriñando la sala con la inquietante calma de quien ve más allá del presente, y Samuel lo supo. La batalla no había terminado, solo estaba entrando en su etapa más feroz. Con las imágenes de Cyrus reproduciéndose en los monitores de la sala, el silencio era absoluto. Todos los asientos estaban ocupados, todas las miradas fijas en la pantalla. La voz capturada en el video era la de Victor Hearn, sin filtros, arrogante e inconfundible. Sus palabras: "Los chicos negros como usted no merecen esos asientos", cortaron el aire como una cuchilla. Los espectadores se quedaron boquiabiertos. Algunos periodistas dejaron caer sus bolígrafos. Samuel Winter permaneció inmóvil, con las manos cruzadas delante, con una expresión serena pero ardiente en el fondo. Khalil y Darius, sentados a su lado, miraban al frente, con la emoción apretándoles la garganta. Lo que había comenzado como humillación se había convertido en evidencia. Pero incluso cuando la situación cambió, una sonrisa burlona se dibujó en la comisura de los labios de Lionel Dresch. Se levantó lentamente de su asiento, se ajustó los gemelos y se volvió hacia el juez con una reverencia pulcra. «Señoría», comenzó con voz suave y serena, «si me permite, ha habido un grave malentendido. Verá, este caso nunca se ha tratado de un hombre ni de un momento. Lo que el señor Winter cree estar exponiendo no es más que una pequeña mancha superficial». El juez arqueó una ceja, claramente indiferente, pero le permitió continuar. Lionel se volvió hacia el público, sus palabras dirigidas tanto a las cámaras como a la gente. «Creen que están luchando contra una aerolínea», dijo, entrecerrando los ojos mientras miraba directamente a Samuel. «Pero están arañando las paredes de un imperio». Un murmullo bajo se extendió por la sala como el viento antes de una tormenta. Samuel entrecerró los ojos. Esa frase, un imperio, no era metafórica, era una advertencia. Fuera de la sala, la prensa irrumpió con teorías. Dentro, Samuel sintió el peso de una revelación más oscura que lo invadía: Aeris Dominion. El nombre había surgido una vez en un contrato oculto durante las primeras investigaciones de Marcus, pero ahora ya no era un detalle secundario. Era la máquina tras la máscara, un conglomerado multinacional con profundas raíces en contratos de aviación federal, vuelos charter de lujo e incluso transporte diplomático internacional. Aeris Dominion no era solo un negocio, era una red. De vuelta en su despacho privado esa misma noche, Samuel se quedó junto a la ventana, contemplando la ciudad mientras la lluvia trazaba rayas sobre el cristal. No habló durante un buen rato. Marcus estaba cerca, con los archivos en la mano, observando el reflejo de su mentor. «Son más grandes de lo que pensábamos», dijo finalmente Marcus en voz baja. «Aeris Dominion no solo es dueña de la aerolínea. Controlan la logística de docenas de cuentas de viajes del gobierno, el Pentágono, el Tesoro e incluso las rutas de los enviados diplomáticos». Samuel se giró, con la voz apagada. «Entonces, para ellos no se trata de raza, se trata de poder, control, imagen y ganancias», añadió Marcus. «El memorando de Elias, el de rebajar la categoría de los pasajeros que no encajaban con la marca, eso no era solo discriminación, era una estrategia de ventas. Revenden esos asientos a última hora por más. Estamos lidiando con la exclusión selectiva y el fraude». Samuel apretó la mandíbula. «Ya no». Se dirigió a su escritorio y abrió el maletín de seguridad donde guardaba varios archivos bajo llave. Sacó un conjunto de documentos y se los entregó a Marcus. «Prepara las presentaciones para el Comité de Transporte de la Cámara. Y para la oficina del Inspector General. Incluye cada incidente, cada memorando interno y resalta cada cláusula contractual que vincule a Aeris Dominion con el gasto federal». Marcus asintió, pero dudó. «¿Y los alguaciles, señor?» «Ya nos advirtieron». Samuel lo miró a los ojos. «Si vuelven, no se irán con una advertencia». Los siguientes días se convirtieron en un caos tenso. Los equipos legales se ampliaron. Los analistas revisaron cada detalle. Mientras tanto, fuera de la sala del tribunal, la presión sobre la familia Winter aumentaba.
En la escuela, Khalil notó que sus compañeros guardaban silencio cuando él entró. Un profesor apartó a Darius y le advirtió: «Te estás convirtiendo en una distracción. Algunos padres están preocupados». Una noche, mientras caminaban a casa, los hermanos se dieron cuenta de que los seguían. Un sedán negro los siguió lentamente por 3 manzanas antes de desaparecer en un callejón. Cuando se lo dijeron a Samuel, su reacción fue inmediata. Duplicó la seguridad privada e instaló cámaras en toda la propiedad. Pero el mensaje era claro: alguien los observaba. Aún así, los gemelos se negaron a dar marcha atrás. En una entrevista con un estudiante de periodismo de su escuela, Darius habló con firmeza. «Si nos silencian, silencian a todos los chicos a los que les han dicho que no pertenecen». Esa cita se extendió por las redes sociales, se pintó en carteles de protesta y fue repetida por activistas. Pero con cada logro llegaba un nuevo peligro. Un periódico local publicó un artículo de opinión tan detallado, sin firmar, que cuestionaba los motivos de los chicos y los llamaba herramientas de un circo mediático. Samuel reconoció la estrategia. Era la misma táctica utilizada para desacreditar a los denunciantes, sembrar dudas y fragmentar el apoyo. Pero Samuel ya estaba pensando en el futuro. En la sala de operaciones instalada en el sótano de la familia, mapas y diagramas de flujo cubrían las paredes. Un hilo rojo conectaba los nombres de los contratos con los miembros de la junta directiva, con las empresas fantasma y con el círculo íntimo de Aeris Dominion. La tarea era clara: demostrar que lo ocurrido en la puerta no fue un insulto aislado, sino una política dictada por el lucro y los prejuicios al más alto nivel. «Tendremos que actuar rápido», dijo Marcus durante una sesión informativa nocturna. «Si no los presionamos con presión coordinada desde múltiples frentes, legal, mediático y político, nos envolverán en contrademandas». Samuel asintió. «Entonces presionamos a los 3 a la vez». En los últimos momentos de esa noche, después de que todos se hubieran dormido, Samuel se sentó solo a la larga mesa de roble, revisando una desgastada fotografía de sus hijos de niños, sonriendo, despreocupado, ajeno a las batallas que la vida les depararía. Dejó la foto lentamente y susurró a la habitación vacía, más una promesa que una plegaria. Lo que empezó con trenzas en una puerta terminaría con el colapso de un imperio. La noticia llegó sin previo aviso. Victor Hearn había desaparecido. Fue Marcus quien irrumpió en la oficina de Samuel con la actualización, con el portátil abierto y el rostro inusualmente pálido. «Señor», dijo sin aliento, «se ha ido. Victor, el portero, sin contacto, sin rastro». Samuel levantó la vista lentamente del documento que estaba anotando. «¿Se ha ido? Vaciaron su apartamento durante la noche», respondió Marcus. «Los vecinos dicen que 2 hombres uniformados, sin placas, llegaron en una furgoneta. Se lo llevaron todo. Sin explicación. Le desconectaron el teléfono. Borraron su información de empleado. Es como si nunca hubiera existido». Por un instante el silencio invadió la habitación, denso como nubarrones. Afuera, el horizonte de Bryson City brillaba bajo el sol de la mañana. Pero dentro del estudio de Samuel, un frío se instaló. «Están limpiando el rastro», murmuró Samuel, reclinándose en su silla. Sus pensamientos corrían a 1000. Víctor nunca fue el centro de la maquinaria. Era una palanca, un detonante. Pero ahora, incluso el detonante había sido accionado en la escena del crimen. La pregunta es ¿por qué ahora? Como respuesta, Marcus giró la pantalla hacia él. Un solo correo electrónico parpadeó en la pantalla. Cifrado. El remitente le resultaba familiar. Elias Ward. A Samuel se le aceleró el pulso. No habían tenido noticias de Elias en semanas. Habían asumido que el joven oficial de programación se había visto obligado a esconderse, o algo peor. Pero allí estaba, vivo, todavía observando. El mensaje era breve. «Miren más alto. La sala de juntas tiene acuerdos que no pueden imaginar». Samuel lo leyó 2 veces. Entrecerró los ojos, se puso de pie, se acercó a la ventana y miró hacia afuera. «No se trata solo de racismo», dijo en voz baja. «Es economía, influencia, supervivencia. Están protegiendo más que políticas. Están custodiando canales de ganancias vinculados a los prejuicios». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Marcus en voz baja, consciente de que este momento podría cambiarlo todo. «Aspiramos más alto», respondió Samuel. «Llevamos la lucha a las cámaras altas, al núcleo. La guerra legal ya había comenzado días antes.
3 cajas de expedientes, cada una sellada con el nombre de Winter, habían llegado al juzgado federal como una declaración de guerra. Dentro había demandas por daños y perjuicios, solicitudes de una investigación federal y resúmenes detallados de las prácticas discriminatorias de Aeris Dominion, estrechamente vinculados con pruebas extraídas de los documentos de Elías. Khalil y Darius habían regresado a la sala, de pie ante cámaras y micrófonos, testificando con serena dignidad. Sus palabras, improvisadas, crudas, desgarraron el corazón de cada oyente. Nos dijeron que no pertenecíamos, había dicho Khalil, porque no parecíamos de primera clase, pero la dignidad no es un asiento, es un derecho. La sala del tribunal quedó en silencio después de eso. Sin embargo, a medida que cobraba impulso, la noticia del Víctor los arrastró hacia aguas más oscuras. Algo se movía tras la cortina. Esa misma tarde, Samuel se reunió de nuevo con Marcus, esta vez en la sala de guerra, un espacio de conferencias reconvertido, cubierto de pizarras blancas y documentos fijados con alfileres. Fotos, contratos, nombres estaban conectados por hilos. En el centro, la junta directiva de Aeris Dominion. «Miren esto», dijo Marcus, señalando una carpeta con la etiqueta Phoenix Charters. Un programa gubernamental de viajes de lujo. Aeris Dominion es propietaria de la filial. Transportan a senadores, jueces federales y personal de alto nivel. Y esta cláusula, tocó una sección resaltada, les permite rechazar o bajar de categoría a pasajeros según la alineación con el protocolo de servicio. Eso es jerga corporativa para referirse a la elaboración de perfiles. Samuel frunció el ceño. ¿Y las ganancias? 10 veces la tarifa estándar, sobre todo en cambios con poca antelación. Si bajan de categoría a alguien, revenden el asiento a última hora, a menudo a cuentas federales. Samuel se frotó la barbilla lentamente. Eso no es solo discriminación, es fraude. Sentía que la presión aumentaba, no solo desde fuera, sino desde dentro. Cada paso adelante corría el riesgo de aplastar a alguien, Elías, que seguía desaparecido. Leonard Voss, el ejecutivo que había empezado a filtrar secretos, estaba sufriendo un ataque financiero, con sus cuentas congeladas y sus propiedades bajo auditoría. Incluso Marcus había notado que un coche extraño lo seguía 2 noches seguidas. Los estaban vigilando. Y aún así, insistían. ¿Deberíamos retirarnos?, preguntó Marcus en voz baja. Samuel no respondió de inmediato. Caminó hacia la pared donde colgaba la foto de sus hijos, una foto del verano pasado, frente a las escaleras del Capitolio, riendo, con la cabeza inclinada hacia atrás, sin miedo. «No», dijo finalmente. «Si nos detenemos ahora, ganan. Y si Víctor desapareció para proteger este imperio, también se lo debemos, aunque haya sido parte de él». Esa noche, mientras las luces del juzgado se atenuaban y los periodistas recogían sus cosas, Samuel se quedó solo frente a las escaleras del juzgado, frente a la prensa. No habló con frases cortas, no transmitió rabia, solo claridad. No se trata solo de 2 chicos, ni de un solo vuelo, ni de un hombre rencoroso, dijo. Se trata de un sistema que vendió asientos al silencio, que se lucró con el dolor de personas que consideraba indignas. Una pausa. Y les prometo que no hemos terminado. Más tarde, de vuelta en la tranquilidad de su hogar, se sentó de nuevo con Marcus. El último correo de Elías resonó en su mente. «Mira más alto», se lo susurró de nuevo, y entonces, como hierro al fuego, las palabras que quemaban sus pensamientos se alzaron con fuerza, firmes y rotundas. La justicia ya no era una meta, se había convertido en un destino. El mazo golpeó ligeramente el estrado y la sala se sumió en el silencio mientras Leonard Voss subía al estrado. Tenía los hombros rígidos, la mandíbula apretada, y aunque intentaba disimularlo, sus ojos se dirigían nerviosamente hacia la galería. Samuel Winter se inclinó hacia adelante en la mesa de los abogados, examinándolo con atención. No se trataba de un testigo cualquiera. Se trataba de un ex ejecutivo de Aeris Dominion, alguien que en su día había apoyado firmemente el imperio que ahora luchaban por desmantelar. El público percibía la gravedad del momento. Los periodistas, preparados con bolígrafos en mano, las cámaras disparando silenciosamente. Todos los oídos aguzaron el oído mientras se pronunciaba el juramento, y entonces la voz de Leonard, al principio baja, rompió el silencio. «Estuve presente», admitió Leonard, retorciéndose las manos.
cuando Lionel Dresch y los miembros de la junta directiva emitieron las directivas. No se escribieron abiertamente, sino que circularon en lenguaje codificado. Se les dijo a los asistentes que mantuvieran la imagen de la marca, excluyendo discretamente a ciertos pasajeros. Esos pasajeros, la mayoría de las veces, eran identificados por su raza y estatus social. Una exclamación colectiva recorrió la sala. Las palabras resonaron como un trueno, innegables y crudas. Samuel vio a Khalil tensarse a su lado, su joven rostro ardiendo de ira y validación. Darius bajó la mirada, con los labios apretados, luchando por mantener la compostura ante tantas miradas. El juez se inclinó hacia adelante, frunció el ceño, y el equipo de la defensa se movió inquieto, susurrando frenéticamente entre sí. Leonard continuó, cada palabra más pesada que la anterior. No fue un accidente. No fue un asistente rebelde. Era la política. Tácita, pero entendida. Quienes la cuestionaron fueron despedidos o expulsados. Su voz tembló entonces. La emoción quebró su cuidadosa compostura. Renuncié cuando me di cuenta de lo que había formado parte, pero el silencio no borra la culpa. Y hoy no permaneceré callado. La sala del tribunal tembló con el peso de su confesión. Sin embargo, mientras los murmullos crecían, el peligro ensombrecía la victoria. La mirada penetrante de Samuel captó un destello de hostilidad en los rostros de los abogados de Aeris Dominion. Sabía lo que significaba este testimonio. No era solo una grieta en su defensa, era una fractura que podía derrumbar toda la estructura. Y en ese conocimiento residía el riesgo. Para el receso de la tarde, el precio del coraje de Leonard ya era visible. Afuera del juzgado, Samuel vio su figura conmocionada rodeada de periodistas, solo para ver cómo la multitud lanzaba una piedra, estrellándose contra el pavimento cerca de sus pies. Más tarde, corrieron rumores de que la familia de Leonard había sido amenazada. Su coche vandalizado y sus cuentas financieras congeladas durante la noche. Samuel sintió un nudo en el estómago de ira. Aeris Dominion no solo se defendía, arremetía como una bestia acorralada, atacando a cualquiera que se atreviera a desertar. Sin embargo, dentro, la atmósfera se inclinó hacia los hijos de Samuel. Khalil y Darius se convirtieron en símbolos sin proponérselo. Su presencia serena, sus voces firmes ante los interrogatorios de la prensa, los convirtieron en algo más que demandantes, en emblemas de desafío. Las cámaras los enfocaban mientras caminaban de la mano de su padre, con sus trenzas orgullosas y su silencio con un peso inmenso. Sin embargo, Samuel veía la verdad que otros no veían. Tras puertas cerradas, los chicos llevaban una carga mucho mayor que su edad. En la escuela, los compañeros mantenían las distancias. Los profesores, aunque educados, les advertían que guardaran silencio para no llamar más la atención. Incluso sus amigos más cercanos confesaban su temor a ser atacados simplemente por estar cerca de ellos. Por la noche, Samuel encontraba a Darius mirando al techo, con la mandíbula apretada, o a Khalil paseándose por el estudio con energía incansable. Los celebraban en público, pero los aislaban en privado. La ironía era cruel, pero Samuel se recordó a sí mismo que la historia a menudo exigía sacrificios a los jóvenes. Una noche, mientras se preparaban para otro día en el tribunal, Samuel escuchó a dos hombres con trajes elegantes cerca de las escaleras del juzgado. Hablaban en voz baja, pero Samuel captó lo suficiente. No van a insistir más. Lo enterraremos con acuerdos antes de que llegue a la cima. Las palabras lo impactaron más fuerte que cualquier otro golpe. Los ejecutivos no tenían intención de enfrentarse a la justicia. Intentarían sofocar el caso bajo el peso del dinero y el secretismo. La profecía se cumplió la semana siguiente. En medio del proceso, el abogado principal de Aeris Dominion se puso de pie, con un tono ensayado y una expresión casi petulante. Anunció la oferta de la aerolínea, un acuerdo tan descomunal que silenció incluso a los más escépticos. Riqueza suficiente para asegurar generaciones, disculpas formales escritas con tinta pulida, ascensos de categoría vitalicia a suites privadas en cada vuelo. La sala del tribunal bullía de incredulidad. Para muchos parecía un final fácil, una cómoda escapada de la tormenta. La mirada de Darius se volvió de inmediato hacia su padre. La fe del chico era inquebrantable. Conocía la respuesta de Samuel antes de que ésta pronunciara una palabra. Pero Khalil, acercándose, susurró con un ardor silencioso: «Si lo aceptamos, nada cambia». Sus palabras eran el eco de todo lo que habían soportado. La humillación en la puerta,
los susurros en la escuela, el coraje que les había exigido sentarse en esa sala día tras día. Samuel miró a sus hijos, con el orgullo desbordado, y asintió lentamente. Se puso de pie, y su voz resonó por la silenciosa sala. No estamos aquí para la comodidad, estamos aquí para el cambio. La declaración resonó por la sala, calando hondo en todos los oídos. Las exclamaciones se convirtieron en murmullos, y los murmullos en aplausos crecientes que ningún mazo podía silenciar. La negativa no era solo un rechazo a la riqueza, era una declaración de guerra. El dominio Aeris se enfrentaba ahora a un enemigo que no podía sobornar. Lo que estaba en juego era insalvable. Samuel sentía que los muros del imperio empezaban a temblar. Sus hijos se erguían a su lado, con una determinación equiparable a la suya. Y aunque sabía que el camino que les aguardaba solo se volvería más oscuro, no había vuelta atrás. Los gemelos eligieron el legado por encima del lujo, y el imperio tembló. La sala se quedó sin aliento al oír el audio, la voz nítida y fría de Lionel Dresch a través de los altavoces. «Mantengan la marca limpia», ordenó, seguido de la escalofriante explicación de cómo los auxiliares debían retrasar o bajar de categoría a los pasajeros según categorías de apariencia codificadas. Cada palabra resonaba en la sala, rebotando en las paredes revestidas de madera, y cada sílaba apretaba las mandíbulas de los jurados y abría los ojos de par en par a los periodistas que garabateaban frenéticamente. Samuel Winter permanecía inmóvil, con las manos pulcramente cruzadas sobre la mesa pulida, pero sentía una opresión en el pecho. Había esperado semanas este momento, la revelación de las pruebas que Elias Ward había arriesgado todo por reunir. Por fin la verdad ya no eran susurros en rincones oscuros, sino una voz transmitida por altavoces para que todo el mundo la oyera. Al otro lado del pasillo, la expresión de Lionel se contrajo. Sus dedos tamborileaban nerviosos en el brazo de su silla y sus abogados se removían incómodos. Sin embargo, antes de que el alivio pudiera florecer en el corazón de Samuel, el abogado contrario se levantó rápidamente. El abogado principal, un hombre alto llamado Vernon Hale, levantó una carta sellada con una serenidad que rezumaba confianza. «Su señoría», dijo con tono sereno, «esta prueba no puede ser admitida. Ha sido considerada clasificada por la Autoridad Federal de Transporte. El interés nacional impide su divulgación». Las palabras resonaron como un martillo contra una piedra. El juez se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño, mientras los murmullos resonaban por la galería como un trueno. Khalil agarró el brazo de su hermano, susurrando con urgencia: «Están intentando enterrarlo otra vez». El rostro de Darius palideció, pero su mandíbula se endureció. «No pueden, esta vez no». Sus voces temblaban de miedo y determinación, la tensión de la juventud contra un muro de poder. Samuel, sin embargo, no se inmutó. Había esperado alguna maniobra, aunque no tan audaz. Una ironía dramática ondeaba en el aire. Los pasajeros en la galería creían que el caso estaba ganado, pero Samuel sabía que las garras del imperio llegaban más alto de lo que la mayoría se atrevía a imaginar. El juez golpeó ligeramente su mazo, llamando al orden, pero la inquietud se cernía sobre cada rincón de la sala. «Señor Hale», dijo, ajustándose las gafas, «¿afirma que las grabaciones presentadas ante este tribunal son de clasificación federal?» «Sí, su señoría», respondió Hale, con la voz firme y segura de sí mismo. Admitirlas comprometería contratos sensibles relacionados con la seguridad del transporte nacional. Se hizo un silencio sofocante y denso. Los periodistas intercambiaron miradas alarmadas, con las plumas suspendidas pero reticentes a escribir. Los jurados se miraron entre sí, desconcertados, atrapados entre la indignación y el peso de la autoridad. El corazón de Samuel latía con fuerza, pero su mente estaba tranquila y calculadora. Sabía que esta maniobra provenía de algún lugar más allá de Lionel o Hale. Este era el imperio del dominio Aeris extendiendo su influencia hasta las mismas salas gubernamentales destinadas a impartir justicia. Se levantó lentamente, con todas las miradas fijas en él, y se dirigió al juez con serena resolución. «Su señoría, si las grabaciones no se pueden escuchar en esta sala, se escucharán en otro lugar. La verdad no puede estar sujeta a un sello de secreto cuando ya es pública». Hale se burló, levantando la barbilla. «Palabras atrevidas, pero sin pruebas admisibles. Su caso se derrumba». Los labios de Samuel se tensaron en una leve sonrisa.
Se giró hacia la gran pantalla colocada para las pruebas de video. Entonces, escuchemos al hombre que lo arriesgó todo para conseguirlas. Asintió, y Marcus, su ayudante, activó la transmisión. La pantalla parpadeó. Por un instante, la sala contuvo la respiración, sin saber si aparecería algo. Entonces, la imagen de Elias Ward llenó la pantalla, vivo, aunque cansado, con el rostro marcado por el miedo y la determinación. Su voz, cargada de estática pero inconfundiblemente firme, rompió el silencio. Me llamo Elias Ward. Fui oficial de programación de Aeris Dominion. Estas grabaciones las tomé yo y antes de salir del país, entregué copias a múltiples medios de comunicación independientes de todo el mundo. Aunque estén silenciadas aquí, ya están fuera de nuestro alcance. Se oyeron exclamaciones de asombro, más fuertes que antes, con un eco de incredulidad y asombro. Hale se puso de pie de un salto, gritando objeciones, pero sus palabras quedaron ahogadas por el alboroto de la galería. El juez golpeó el mazo con urgencia, pidiendo silencio, con el rostro severo pero conmocionado. La mirada de Samuel no se apartó de Elias. En ese momento, sintió el peso de cada paso, cada decisión, cada riesgo. El secretismo sobre el que Aeris Dominion había construido su fortaleza era ahora su propia ruina. La ironía dramática se hizo patente. El intento de ocultar la verdad, en cambio, la había iluminado por todas partes. El juez exhaló, apoyándose pesadamente en el estrado. Objeción desestimada. La prueba es admisible. Proceda. Sus palabras cayeron como un martillo, sellando el destino del imperio. Hale se sentó rígido, con el rostro pálido, mientras que Lionel parecía como si le hubieran robado el aire de los pulmones. Durante horas, los argumentos se sucedieron, pero el rumbo había cambiado. Los jurados escucharon con expresión seria, revisando documentos, grabaciones y testimonios. Su deliberación se prolongó hasta bien entrada la noche. Afuera, los manifestantes coreaban pidiendo justicia. Sus voces resonaban a través de las paredes del juzgado. Dentro, Samuel estrechó las manos de sus hijos, sujetándolos mientras la espera final se prolongaba. Cuando por fin regresó el jurado, la sala quedó en silencio. El presidente se levantó, con una hoja de papel temblando ligeramente en la mano. Nosotros, el jurado, declaramos a Aeris Dominion culpable de discriminación sistémica y fraude. La sala estalló. Los periodistas gritaron, las cámaras destellaron y las lágrimas inundaron los ojos de Khalil y Darius. Samuel permaneció inmóvil. El veredicto lo invadió no como un triunfo, sino como una reivindicación. Sus hijos habían sufrido humillación, y ahora el mundo reconocía su verdad. Los miró con voz firme, aunque cargada de emoción. La mentira que comenzó en una puerta de embarque fue desmentida por la verdad en un tribunal. Las puertas automáticas se abrieron con un siseo cuando la familia Winter entró en el aeropuerto internacional de Eastport, la misma terminal, las mismas plantas, las mismas luces del techo zumbando. Pero todo lo demás había cambiado. Nuevos letreros adornaban las paredes, recién instalados y relucientes bajo los focos. Tolerancia cero a la discriminación. Debajo de ellos, el personal uniformado permanecía más erguido, con sonrisas refinadas y pins en las solapas que decían «respeto en el servicio». Incluso los anuncios sonaban diferentes, con un tono más firme, como si el edificio mismo hubiera aprendido una lección que ya no podría olvidar. Samuel Winter caminaba al frente, alto y sereno, con un traje azul marino a medida, y su maletín se balanceaba suavemente a su lado. A ambos lados estaban Khalil y Darius, con sus bolsos de cuero a juego ahora llevados con orgullo en lugar de vergüenza. Tras ellos, un puñado de funcionarios del Comité de Supervisión del Departamento de Transporte, una comitiva silenciosa que ahora seguía a Samuel como rutina. Nadie los detuvo, nadie cuestionó sus trenzas, nadie se atrevió a mirar dos veces. Khalil lo notó primero. Los agentes de facturación los reconocieron, con los rostros tensos y un respeto nervioso. Uno de ellos, un joven con un chaleco verde menta, se hizo a un lado rápidamente para despejar el paso. El otro susurró algo por un walkie-talkie, con los ojos muy abiertos. Las cámaras destellaban suavemente a lo lejos, algunas de la prensa, otras de los pasajeros que recordaban la historia. «Parece que el suelo es diferente», murmuró Darius junto a su padre, en voz baja. Samuel asintió lentamente. «Lo es, porque ahora el suelo sabe quién lo pisa». Llegaron a la zona de seguridad, y esta vez,
Los oficiales sonrieron y les hicieron señas para que pasaran, sin registros innecesarios, sin preguntas indirectas, sin obstáculos. El cambio era visible, pero Samuel sabía que no debía confiar solo en lo que veían los ojos. Las reformas habían tenido un precio. El dominio aeris se había visto obligado a desmantelar sus políticas. Su lenguaje codificado, sus cuotas ocultas, sus reglas no escritas salieron a la luz. Las demandas los habían agotado. La junta directiva había sido reorganizada, y el comité de supervisión, su comité de supervisión, ahora los dominaba a todos. Sin embargo, a pesar de todas las victorias, persistían las sombras. Elias Ward seguía desaparecido. Su apartamento había sido vaciado al amparo de la noche. Su último mensaje conocido provenía de una cuenta prepago rastreada hasta un servidor en Praga. Samuel había intentado protegerlo, pero algunas fuerzas actuaron demasiado rápido. No se había dado por vencido, pero el silencio era escalofriante. Leonard Voss, el ejecutivo que se convirtió en testigo, había sobrevivido a un intento de incendio provocado. Ahora vivía bajo protección federal, incapaz de ver a sus hijos sin coordinación. Su sacrificio había dado fuerza al caso, pero también le había costado todo. Y Victor Horn simplemente había desaparecido, sin rastros, sin registros, ni siquiera un susurro. Samuel tenía razones para creer que Aeris Dominion había enterrado la verdad sobre Victor más profundamente que cualquier tumba. Aún así, siguieron adelante. Más adelante, se veía la puerta 14, el mismo lugar donde todo había comenzado. Y allí de pie, con un elegante uniforme gris, estaba un nuevo asistente. Su etiqueta decía Nathaniel. Se enderezó en cuanto los vio. «Señor Winter», dijo, dando un paso al frente. Su voz era firme, pero sus manos delataban un ligero temblor. «Es un honor, señor. El embarque ya está autorizado. Usted y sus hijos son bienvenidos en cualquier momento». Samuel hizo una pausa, no por vacilación, sino por reconocimiento. «Gracias», dijo. «Y recuerden, no se trata solo de nosotros, se trata de todos los que vienen después de nosotros». «Sí, señor», respondió Nathaniel, irguiéndose un poco más. Bajaron por la pasarela en silencio, el zumbido del avión aguardando como un latido al final de un largo pasillo. Al entrar en la cabina, las cabezas se giraron. No con sospecha esta vez, sino reconociéndolos. Los pasajeros observaban con silenciosa reverencia, algunos asintiendo levemente, otros aplaudiendo suavemente. Un auxiliar de vuelo se hizo a un lado, ofreciéndoles una cálida sonrisa. «Bienvenido a bordo, señor Winter». «Bienvenidos, jóvenes». Khalil y Darius intercambiaron una mirada de alivio, orgullo y algo más que aún no tenían palabras. Se dirigieron a sus asientos, cabinas de primera clase pulidas y esperando, sin susurros, sin rechazos, sin porteros que les dijeran que no. Se sentaron juntos, colocando sus mochilas en los compartimentos superiores. El cuero había envejecido, pero ellos también, más fuertes, más afilados, respetados. Cuando las puertas de la cabina comenzaron a cerrarse, Samuel se recostó en su asiento y exhaló. Frente a él, Darius miró por la ventana. «¿Crees que de verdad se acabó?» La mirada de Samuel se quedó fija en sus hijos. «No. El poder siempre encuentra nuevos disfraces, pero cuando el mundo te vuelva a poner a prueba, sabrás cómo mantenerte firme». Khalil sonrió. «Aprendimos de los mejores». El motor del avión rugió bajo sus pies. La voz del capitán resonó en lo alto con la soltura de la práctica. Y mientras el avión se alejaba de la puerta, elevándose hacia un nuevo cielo, Samuel se volvió hacia sus hijos una vez más. Se mantuvieron firmes cuando el mundo intentó doblegarlos. Los gemelos sonrieron, con sus trenzas aún lucidas con orgullo, ya no símbolos de exclusión, sino de resiliencia. Cuando finalmente abordaron un vuelo de primera clase sin obstáculos, la cabina se sumió en un silencio respetuoso. De la humillación al triunfo, su viaje había demostrado que ningún asiento era demasiado alto para ellos. Momentos después la llamada lo cambió todo. Su padre se convirtió en la mano derecha del presidente y toda la terminal se paralizó. Si defiendes la protección de los inocentes y exiges responsabilidades, suscríbete ahora. Juntos nos elevamos. Aviso legal. La historia que acaba de ver es ficticia. Explora temas como el racismo, la discriminación y la arrogancia de los prejuicios desenfrenados. Su propósito es concientizar sobre los sesgos sistémicos.
generar reflexión sobre la responsabilidad en las funciones públicas e inspirar acciones en pos de la dignidad, la justicia y la igualdad.